Entonces le vamos a llamar así secuencia de inicio, desarrollo y de cierre, ¿no? Dentro nos vamos a fundamentar a lo que solicita el estándar de competencia para el cual se están alineando ustedes, ¿no? Entonces, bueno, el principal fundamento, el principal elemento, perdón, que tiene la secuencia de inicio es que debemos introducir actividades que estén buscando o que tengan con propósito activar los conocimientos previos. Por activar quiere decir que los traiga la persona de su mente, los ponga en el aula, los utilice para empezar a reflexionar lo que está aprendiendo. Y también para una actividad para presentar información sobre el curso. Y cuando digo sobre el curso es sobre sus objetivos, sobre los contenidos o el contenido temático que en esa sesión o unidad de trabajo se va a desarrollar, de tal manera que construya las expectativas adecuadas y entienda qué es lo que va a aprender. Luego, en la secuencia de desarrollo, tenemos que introducir un mínimo de 3 actividades. Una actividad, bueno, yo diría 4. Ahorita vamos a explicarlo porque una es la actividad de procesamiento de información, solo que yo la separo en dos. Pero bueno, no todo el mundo la separa en dos y ustedes no tienen tampoco la obligación de hacerlo porque el estándar de competencia requiere una que se llama de activación, perdón, de procesamiento de información. Solamente que yo la divido en dos porque antes de procesar información, al menos desde mi perspectiva, primero hay que brindarle información nueva. Es decir, antes de que una persona elabore un mapa mental o un cuadro sinóptico o una línea de tiempo, primero hay que presentarle la lectura, hacerle la exposición, el video, es decir, primero damos información, luego les pedimos que la procesen, pero bueno, desde una perspectiva como la del estándar de competencia 647, la actividad de procesamiento de información incluye o supone que también se le está presentando. Bueno, después, además de esa actividad, que pueden ser dos, habría que hacer una actividad para la movilización de saberes. Es decir, después de procesar información hay que pedirle a la persona o construir una actividad para que las personas que están tomando el curso puedan tener una experiencia vivencial con esa información, de tal manera que pase lo que estábamos diciendo con la teoría de Ausubel sobre el aprendizaje significativo. Y finalmente debe haber una actividad de evaluación. Al final, en la secuencia de cierre, aquí ya estamos hablando de las secuencias didácticas, no, tanto, no los momentos, las secuencias es el diseño, los momentos es lo que cognitivamente la persona experimenta, es la forma en que vive la experiencia de aprendizaje y las secuencias didácticas es cómo diseñamos la experiencia que le vamos a ofrecer, ¿no? Es decir, cómo diseñamos esta unidad de trabajo para que justamente los estudiantes vivan esa experiencia a través de estos tres momentos cognitivos. Entonces, la secuencia de cierre debe incluir pues actividades que tengan que ver con la recapitulación y con la construcción social e individual de sus propias conclusiones sobre lo aprendido, ¿no? Y entonces, bueno, pues el objetivo es que una vez que terminamos con las tres secuencias didácticas, pues tenemos una alta probabilidad de que el aprendizaje esperado se haya logrado. Bien, entonces, esta es como la estrategia general. Esto ya lo habíamos visto en la sesión anterior cuando hablábamos ya de la síntesis, del resumen, de las aportaciones de los principales pilares de la teoría constructivista del aprendizaje. Entonces dijimos, bueno, pues tendríamos que hacer un círculo, un ciclo, ¿no? Y por cierto, un ciclo repetido, porque después de una unidad de trabajo sigue otra, ¿no? Es decir, cada sesión tenemos que estar repitiendo estos ciclos en los cuales activamos los conocimientos previos, idealmente los conocimientos que incluye lo que se obtuvo el estudiante en la última unidad de trabajo, ¿no? O sea, tratamos de poner en juego los conocimientos de su experiencia, pero también los conocimientos que obtuvo, por lo menos consideramos que debió haber obtenido en la unidad de trabajo anterior que cerramos una sesión antes o dos sesiones antes, ¿no? O más, dependiendo de cuántos conocimientos sean los que valga la pena poner en juego. Entonces, eso es lo que primero tenemos que hacer y eso corresponde justamente al momento de inicio de la sesión, ¿no? Entonces, también hay que presentar nueva información, a lo que habíamos dicho, ¿no? Es decir, para que tenga un nuevo aprendizaje hay que darle más elementos, ¿no? La información se presenta además, tenemos que ser aquí mucho más abiertos, no solamente son lecturas, aunque sí es lo más tradicional porque además puede ser una forma muy eficaz de transmitir información,
pero también la podemos transmitir hoy en día, sobre todo con la cantidad de recursos que tenemos en Internet, la podemos transmitir pues por videos, por grabaciones, por visitas virtuales a museos, a lugares, por infografías, es decir, una gran cantidad de recursos que podríamos utilizar además de los textos, los libros, la bibliografía, que es el medio tradicional, que no la descartemos, que sigue siendo muy importante, pero bueno, hay muchas formas de presentar nueva información. Después hay que pedir que la procesen. Es decir, la información por sí misma no va a ser significativa, o sea, no va a quedar en un aprendizaje ni cercanamente en un aprendizaje si la persona no la empieza a procesar. Naturalmente la empezamos a procesar. Es decir, si recibimos información empezamos a estructurarla, pero si le solicitamos a la persona un esfuerzo muy concreto, como decir, a ver, ahora presenta una mapa conceptual o algo muy elemental como simplemente hacer un resumen, ¿no? Que es una forma ya de procesar información, aunque sencilla, pero ya es una forma de procesarla. O si somos más ambiciosos, tendríamos que decir, abre los conceptos previos que ya pusimos en juego con alguna actividad, vincúlalos con la nueva información en una mapa mental o en una actividad gráfica, ¿no? Entonces ya procesa mejor la información, tiene un resultado y después de esa información todavía tenemos que diseñar una actividad para que la ponga en juego en una experiencia que la convierta en significativa a través de una movilización de saberes. Después, bueno, sigue la evidencia de aprendizaje, hay que valorar si se aprendió y entonces en la siguiente sesión empezamos de nuevo. Es decir, un curso de educación media superior o superior, una, un seminario, un taller, un módulo, pues se compone, como ya vimos, así como se compone de varias unidades temáticas, cada una unidad temática tendrá por lo menos dos unidades de trabajo o tres, a veces más, pero a veces solamente dos o tres unidades de trabajo, es lo lógico, ¿no? Y cada unidad de trabajo tendrá que desarrollarse con esta secuencia. Entonces, las secuencias didácticas siguen este ciclo de aprendizaje y tenemos que irlo reproduciendo una y otra vez. Y esto es lo que hace que las personas vayan realmente siguiendo esta estrategia que diseñamos en la estructura metodológica de base. Si nosotros dijimos que vamos de lo simple a lo complejo, solamente a través de estas estrategias o de estas secuencias didácticas vamos logrando que efectivamente construyan sobre la base de lo simple los aprendizajes más complejos de las últimas unidades de trabajo o sesiones del curso. De otra manera, cada sesión correríamos el riesgo de que se desarrollara de forma muy aislada y no integrara una estrategia en la cual todos los conocimientos se van acumulando, poniendo en juego en las siguientes unidades de trabajo, por lo tanto en los siguientes temas, por lo tanto en las siguientes unidades y por lo tanto lograr el objetivo general del curso o el propósito que redactamos para el curso en el momento del cierre del módulo, semestre, bueno, semestre, bimestre, lo que sea, ¿no? Módulo, módulo, seminario, materia, lo que sea que estemos hablando de la unidad curricular que estamos trabajando. Bien, aquí de forma, sí, muy saturada, pero pues creo que valdría la pena comentarlo así, ¿no? Aunque no es un buen esquema por lo saturado que está, pero aquí intento presentar, bueno, el propósito es presentar de manera muy detallada todo lo que el estándar de competencia propone que debe tener una unidad de trabajo. Bueno, lo cual tendríamos que presentarlo a través de un documento que le vamos a llamar guía didáctica o plan de sesión, ¿no? O plan para la unidad de trabajo, o simplemente unidad de trabajo, o sesión solamente, ¿no? Pero finalmente, pues sí es una guía didáctica o un plan para esa unidad de trabajo o sesión. Entonces, bueno, lo que nos dice son, lo de arriba, pues son elementos que de alguna forma son más indicativos, ¿no? Pero el estándar de competencia dice que debemos ponerlos pues, para ubicar la unidad de trabajo dentro del diseño curricular del curso. Entonces, bueno, debe tener el nombre de la organización educativa, el del programa educativo, de la asignatura, o sea, que puede ser módulo, puede ser seminario, es decir, puede ser cualquier unidad curricular que estemos trabajando, pero hay que señalar el nombre, hay que señalar la unidad de aprendizaje, es decir, ya vimos cuando diseñamos los contenidos, pues
cada unidad de aprendizaje le correspondía una cierta cantidad de temas y a cada tema le corresponde una cierta cantidad de unidades de trabajo. Entonces, esta unidad de trabajo, ¿a qué unidad de aprendizaje está respondiendo o dentro de qué unidad de aprendizaje se ubica? Nos solicita poner el nombre del docente, poner el propósito de la unidad de aprendizaje. Ahorita vamos a atender ese tema. Poner el propósito de la asignatura o módulo, eso ya lo habíamos trabajado. El resultado de la unidad de aprendizaje, que también ya lo habíamos señalado en términos de cómo construir, que lo vamos a ver en la evaluación con un poco más de detalle, pero el resultado de la unidad de aprendizaje se refiere a cuál es la evidencia que nos va a permitir valorar el conocimiento, habilidad, desempeño que tratamos de construir en esta unidad de trabajo. Y el propósito de la sesión, que también ahorita vamos a hablar un poquito más. Hasta ahorita, todo esto podríamos llenarlo, excepto estos elementos que son el propósito de la sesión, porque pues ya conocemos pues el diseño curricular y ya hemos llegado inclusive cuando actualizamos el espacio curricular, pues también ya revisamos, actualizamos el propósito de la unidad curricular, que puede ser a propósito de la asignatura o módulo, como lo señala aquí el estándar de competencia. Entonces nos faltaría, que ahorita lo atendemos, todo lo demás, ¿no? Empezando por el propósito de la sesión o de la unidad de trabajo. Todo lo demás son las secuencias didácticas. Es decir, si ustedes leen la ficha del estándar de competencia, van a encontrar que dice, pues la secuencia didáctica, la guía didáctica, debe contener pues la secuencia didáctica y cada secuencia debe indicar dónde empieza, ¿no? Si nuestra planeación debemos decir, en este momento aquí empieza la secuencia didáctica de inicio. Y debe tener, como dice aquí, una actividad de activación, ¿no? Ahorita les explico un poco más qué es eso. Debe tener una actividad de enlace de conocimientos previos, que ya es la estrategia constructivista de la que hemos hablado. Debe tener una actividad para la aplicación de una evaluación diagnóstica, también la vamos a ver en su momento, y actividades para dar información sobre el propósito del curso, los contenidos que se van a abordar, es decir, la información sobre lo que se va a abordar con el fin de pues, tener mayor claridad sobre las expectativas de lo que va a aprender. Y finalmente, bueno, no finalmente, en segundo momento, la secuencia del cuerpo, que bueno, aquí debe estar igual indicada, ¿no? Y debemos tener una actividad de procesamiento de información, yo diría, pero pues eso no, a elección de cada uno de ustedes, si ustedes consideran que en el procesamiento de información van a incluir el dar información, pues no pasa nada, el estándar de competencia así lo prevé, pero pues yo diría que también pues podríamos decir la actividad de dar información es esta, más la actividad para que los estudiantes la procesen sería esta otra. Pero la pueden juntar en una misma, después una actividad para la movilización de saberes y una estrategia de evaluación también, ¿no? Ahorita vamos, bueno, al final, después de las actividades veremos todo el tema de la evaluación. Y el cierre, ¿no? Que tiene que ver con estas actividades. El estándar de competencia menciona muchas actividades para la secuencia de cierre y tendríamos que ponerlas. Pero básicamente todas las actividades se refieren a los momentos de síntesis y resumen, ¿no? Es decir, igualmente debemos indicar que ahí empieza la secuencia de cierre y debe tener una actividad para la recapitulación, es decir, para el resumen de todo lo visto, una actividad para verificar que los objetivos de la sesión o de la unidad de trabajo se hayan alcanzado, una actividad grupal de conclusión. Esto tiene sentido por la teoría de Vygotsky sobre la participación del grupo fortalece, ¿no?, la posibilidad de obtener un aprendizaje aún mayor de lo que puede tener una persona si lo hace de manera aislada. Y bueno, una actividad para reflexionar la aplicación de lo aprendido. Esto tiene mucho sentido desde el punto de vista constructivista también, porque pues es una actividad que le permite a la persona reflexionar de qué otras formas puede aplicar en su vida laboral, profesional, personal, lo que se vio en esa unidad de trabajo. Y una actividad para contrastar el propósito con el aprendizaje. Es decir, pues simplemente lo que nos propone el estándar de competencia es que al final le preguntemos a los estudiantes si consideran que lo que aprendieron corresponde o está de acuerdo al propósito de la sesión. Bien, lo que está del lado derecho son elementos transversales. Para cada uno de estos actividades hay que desarrollar o presentar a qué contenido temático se está vinculando, ¿no? Que generalmente es uno, ¿no? Pero bueno, el estándar de competencia dice que lo tenemos que señalar, ¿no? Y tenemos que definir el tiempo parcial y total para cada una de las actividades. El tiempo total es por toda la sesión
o por toda la unidad de trabajo si se lleva más de una sesión. Y los tiempos parciales son cada actividad, cuánto tiempo le vamos a planificar. Y tenemos que señalar los materiales y equipos de apoyo. Esto es importante porque no necesariamente, bueno, a veces lo damos por descontado, pero no necesariamente en el aula se encuentran todos los elementos, sobre todo los materiales didácticos que vamos a utilizar, y vale la pena dejarlos planificados. Y finalmente, señalar, realizar actividades que incluyan diferentes estilos de aprendizaje. Esto lo voy a señalar también antes de la evaluación, antes del tema de la evaluación. Es un tema rápido, seguramente lo han escuchado, ¿no? Que algunos son visuales, otros auditivos, etcétera. Entonces, pero vamos a ver que de hecho hay diferentes enfoques para los estilos de aprendizaje, pero lo vamos a ver de forma muy práctica. De tal manera es que, pues, básicamente lo que nos señala aquí es que todas las actividades deben atender por lo menos dos estilos de aprendizaje, ¿no? Para no centrarse en uno solo y que, pues, se genere inequidad al momento de que las personas no puedan adquirir un material didáctico, una actividad, no se puedan acercar a un proceso de aprendizaje a partir del estilo que mejor domine, ¿no? Pero bueno, estos son elementos transversales. No quiere decir que no los vamos a considerar, pero quiere decir que nos tenemos que centrar primero en el diseño de las actividades y después ir analizando cuánto tiempo va a llevar, qué materiales son requeridos, qué equipos y cómo le adicionamos elementos para que sean también visuales, para que sean también auditivos, etc. Bien, bueno, no rápidamente, pero estos, y por eso la lámina está muy saturada, pero estos son todos los elementos. Esta diapositiva la pueden ustedes utilizar como guía, ¿no? Si ustedes quieren, ya cuando hayan concluido su planeación didáctica, si requieren hacer un repaso para ver si está completo, esta es la guía que pueden utilizar para ver si tienen todos los elementos que el estándar de competencia les va a requerir para presentar su producto, ¿no?